Una calle tranquila de la ciudad. Un hombre sin hogar se sienta en silencio en la acera, su rostro cansado, sus ojos ocultos detrás de una neblina nublada. De repente, un oficial de policía se cierne sobre él gritando. Su mano agarra el cuello del hombre. La tensión aumenta a medida que los transeúntes juntan cámaras en mano, pero luego una limusina negra se detiene y una figura poderosa sale. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Mira hasta el final para ver la verdad revelada y no olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué harías en esta situación? Tu voz importa. La caravana presidencial avanzaba por las calles tranquilas de un pequeño pueblo estadounidense bajo un sol abrasador de la tarde. Donald Trump, sentado cómodamente en el asiento trasero de su limusina blindada, estaba revisando una pila de papeles, su mente ocupada con la próxima reunión de políticas. El interior insonorizado del vehículo silenció el mundo exterior hasta que algo inusual llamó su atención. A través de la ventana tintada al costado de la carretera se estaba gestando una conmoción. Un oficial de policía uniformado se alzaba sobre un frágil anciano negro que estaba sentado desplomado en él. La ropa del hombre estaba gastada y harapienta, su postura derrotada. El oficial agarró al hombre por el cuello con rudeza, ladrando órdenes que resonaban en la calle. Alrededor de ellos se había reunido una pequeña multitud de transeúntes. Sus expresiones iban desde la preocupación hasta la desaprobación. Algunos tenían sus teléfonos afuera grabando el incidente. Trump se inclinó más cerca de la ventana, entrecerrando los ojos. Podía ver la tensión en la escena, la postura agresiva del oficial y la aparente impotencia del hombre. Sin dudarlo, Trump presionó el botón del intercomunicador para hablar con su conductor. Detenga el auto, ordenó con firmeza. La caravana disminuyó la velocidad hasta detenerse, lo que provocó que las cabezas se giraran. Los agentes del servicio secreto salieron rápidamente de los vehículos, escaneando los alrededores en busca de amenazas potenciales. Trump se manifestó de inmediato, atrayendo la atención de la multitud. Su imponente figura y su inconfundible piel teñida de naranja lo convirtieron en un punto focal. En un instante, los susurros ondearon entre los espectadores. Trump caminó hacia la escena, sus guardaespaldas detrás del oficial se giraron para mirarlo, visiblemente sorprendido. Por un momento, la conducta autoritaria del hombre vaciló cuando reconoció quién era, acercándose a lo ¿qué está pasando aquí? Trump demandó, su voz cortando la tensa atmósfera como una cuchilla. El oficial se enderezó recuperando algo de su compostura. Señor presidente, este individuo está causando un disturbio, está merodeando aquí. Y rehusándose a irse, Trump miró al anciano que permaneció en silencio. Su rostro estaba demacrado y pálido, sus ojos desenfocados. Algo en la mirada del hombre le pareció extraño a Trump. Se inclinó levemente encontrando el nivel del hombre. Señor, ¿puede escucharme? Trump preguntó gentilmente. El hombre no respondió inmediatamente, sus manos temblaban levemente en su regazo. Luego de una pausa él asintió débilmente. Trump notó la neblina lechosa en los ojos del hombre y se dio cuenta que es ciego. Trump dijo, su tono incrédulo. Se enderezó dirigiendo una mirada aguda al oficial. ¿Estás acosando a un hombre ciego? La expresión del oficial se tensó pero no retrocedió. Con el debido respeto, señor, ha estado sentado aquí durante horas y hemos tenido quejas. Estas personas son un problema en esta área. Estas personas. La voz de Trump se levantó. La multitud se movió sintiendo que la confrontación se intensificaba. ¿Tiene alguna idea de quién es este hombre o por lo que ha pasado? El oficial vaciló y Trump presionó más. Señor, ¿cómo se llama? Preguntó al hombre. Su voz ahora era más suave. El hombre habló finamente, su voz temblorosa, pero resuelto. George Harper, serví en Afganistán. Perdí la vista en una explosión. El peso de las palabras se asentó sobre la reunión. El oficial se movió incómodo, pero la expresión de Trump se endureció con una mezcla de ira y disgusto. ¿Me estás diciendo, Trump?, dijo con voz gélida, que estás tratando así a un veterano de guerra, un hombre que luchó por este país? El oficial abrió la boca para responder, pero no pudo encontrar las palabras. Los murmullos en la multitud se hicieron más fuertes. Los teléfonos capturaron cada momento. Trump se volvió hacia su equipo de seguridad. Tráiganle agua a este hombre y ayúdenlo a subir al auto, ordenó. Luego, volviéndose hacia el oficial, dijo, ya terminaste, dame tu placa trasera. La cara del oficial se puso roja con una mezcla de vergüenza y la ira. Señor, solo estoy haciendo mi trabajo. Su trabajo, Trump interrumpió, es proteger y servir, no intimidar y acosar. Insignia ahora de mala gana. El oficial se quitó su placa colocándola en la mano extendida de Trump. Trump la levantó brevemente antes de entregársela a uno de su SIDA. Nos ocuparemos de esto más tarde. Mientras George Harper era ayudado cuidadosamente a subir al vehículo presidencial, Trump se dirigió a la multitud. Esto se detiene ahora, declaró, que nadie en este país, especialmente aquellos que se han sacrificado por él, debe ser tratado con tanta falta de respeto. La multitud estalló en aplausos y vítores, sus cámaras todavía enfocadas en la escena. Trump volvió a subir a su auto, su expresión se fijó en determinación mientras la caravana avanzaba. La tensión del encuentro persistía en el aire, pero también una sensación de indicación para George Harper y los muchos otros como
Él dentro de la limusina blindada, el aire estaba tenso pero decidido. George Harper se sentó en silencio, sus manos descansando en su regazo, sus dedos todavía temblaban ligeramente. El veterano ciego, ahora protegido del sol deslumbrante, y los oficiales hostiles, parecían inseguros de cómo para reaccionar al cambio repentino en sus circunstancias. Trump, sentado frente a él, estudió al hombre atentamente. El comportamiento dominante habitual del presidente fue atenuado por un destello de empatía. El señor Harper, Trump comenzó su tono inusualmente suave. Dime, ¿qué pasó allí? Quiero escucharlo de ti. George vaciló tragando fuerte, su voz era tranquila, pero tenía un trasfondo de agotamiento y dolor. No es solo hoy, señores, todos los días me ven sentado allí tratando de sobrevivir, y piensan que no soy nada, solo otro pedazo de basura en la calle. Perdí mi casa, mi familia, todo menos estos policías, no les importa. Vienen todos los días, me gritan, me empujan, a veces incluso me golpean solo para demostrar que pueden. Trump se inclinó ligeramente hacia adelante, su ceño fruncido. Estás diciendo que esto es un patrón, estos oficiales te acosan regularmente. George asintió. No solo yo, otros como yo también, especialmente si somos negros, piensan que no importamos, que nadie está mirando, pero luché por este país, señor presidente, perdí la vista para que personas como ellos pudieran vivir en paz, y ahora su voz se quebró y se volvió su cabeza ligeramente como si estuviera mirando al vacío. Ahora me tratan como si ni siquiera existiera. La mandíbula de Trump se tensó, miró hacia uno de sus idas sentado cerca del frente de la limusina. Póngame al jefe de policía de esta ciudad en el teléfono ahora. El ayudante asintió inmediatamente sacando un teléfono para hacer la llamada. George, continuó su voz temblando con ira reprimida y vergüenza, no ven a un hombre que sirvió, no ven a una persona, todo lo que ven es un problema del que deshacerse. Hoy no fue la primera vez que me pusieron las manos encima. Ese oficial de ahí atrás es uno de los peores, siempre me insulta acusándome de cosas que no hice, actúa como si fuera dueño de las calles. Trump escuchó atentamente, su expresión se oscureció con cada palabra. La gravedad de la situación era clara, no solo como una injusticia personal para George, sino como un síntoma más amplio de problemas sistémicos. Eso es inaceptable. Trump finalmente dijo, su voz firme, diste tu servicio y tu visión por este país, no deberías tener que luchar solo para existir. Esto termina hoy. La limusina arrancó para detenerse frente a un centro de veteranos cercano, un lugar que Trump había solicitado que visitaran para asegurarse de que George recibiera asistencia inmediata. Los agentes del servicio secreto abrieron la puerta y George dudó antes de salir con su guía. El edificio era modesto pero bien cuidado, un faro de esperanza en un entorno por lo demás duro. Cuando entraron, un miembro del personal se acercó rápidamente a ella, iluminándose el rostro con reconocimiento. Señor presidente, esto es un honor, exclamó antes de notar a George. Su sonrisa se suavizó. ¿Y quién es este Trump? Colocó una mano firme sobre el hombro de George. Este hombre es George Harper, un veterano que ha sido maltratado y descuidado durante demasiado tiempo. Necesita comida, refugio y atención médica. ¿Puede ayudar? Por supuesto, respondió calurosamente haciendo un gesto para que otro miembro del personal ayudara a George. Nos aseguraremos de que obtenga todo lo que necesita. George giró la cabeza hacia Trump. Su voz era suave. Gracias, señor. No sé por qué se detuvo o por qué le importó, pero gracias. Trump negó con la cabeza. Me detuve porque era lo correcto. Nadie debería haberlo hecho. To endure what you've been through. As George was led further into the building, Trump turned back to his aide, who had just finished the call. What did the chief of police say? Demanded the aide. Looked and see his hesitant. Sir says he needs to review the situation before making any statements. Trump's expression hardened. Tell him as until tonight to give me answers. If he doesn't, I'll make sure this goes public and they won't like the attention. The aide nodded. Understanding the gravity of the president's words, Trump lingered for a moment watching. As George disappeared into the care of the staff, he felt a sense of satisfaction knowing the man was finally safe, but it wasn't enough. This was just the beginning. As the motorcade prepared to move again, Trump sat back in his seat. This mind-racing George's story wasn't unique and that infuriated him. He knew the video of the incident would already be spreading online and public reaction would demand answers. This wasn't just about one man, it was about holding the entire system accountable. As the motorcade rolled forward, Trump's resolve solidified. This wasn't over, not by long shot. The video of the confrontation between Donald Trump and the aggressive police officer had gone viral by the time the presidential motorcade reached its next destination. News outlets were already deserting every frame and social media buzzed with both outrage and admiration. Trump, seated in the limousine, was fully aware of the growing storm, but his focus remained on the call he had just received from the city's chief of police. The conversation had been heated, with the chief reluctant to admit any systemic issues within his department. Trump, however, left no room for argument. I want that officer suspended immediately, he had demanded, and I want a full report on every complaint filed against your department for the past year. If you don't comply, I'll ensure this city's leadership is held accountable on a national stage. As the motorcade
Slow Trump decided it was time to take the next step. They arrived at a local town hall where community leaders and activists had already gathered after hearing about the incident. A crowd of reporters swarmed outside, their cameras flashing. As Trump stepped out flanked by his security detail, his presence immediately silenced the murmuring crowd inside. The tension in the room was palpable. Many of the attendees were visibly angry, their frustration etched on their faces. Trump took to the podium, his expression serious and commanding. I'm here today because I saw something unacceptable. A blind veteran, a man who gave everything for this country, was treated with disdain, harassment and violence by those sworn to protect and serve. This is not just a local issue, this is a national failure, and it's when he refused to ignore. The room erupted in applause. Some voices called out questions. One man, an older black community leader, stepped forward. Mr. President, said firmly, what are you going to do about it? We've been ignored for too long. Promises aren't enough anymore. Trump nodded, acknowledging the man's frustration. I hear you, replied. That's why I've already ordered an investigation into this city's police department. I want every instance of abuse, harassment and misconduct brought to light, and it won't stop here. I'll push for federal oversight in any department where this behavior is found, but in it your voices stood together. We can ensure this doesn't happen again. As the applause swelled again, Trump motioned for his aides to hand out contact information for a special hotline allowing citizens to report instances of police misconduct directly to federal authorities. It is the gesture was met with courteous optimism, but many still held skeptical expressions. Trust wouldn't be built overnight. Meanwhile, in the back of the hall, George Harper stood quietly, having been escorted by staff from the Veteran Center. He listened intently, his hands gripped in the arms of his chair. For the first time in years, he felt a flicker of hope as Trump finished his speech. George was ushered forward and the room fell silent again as the president introduced him. This is George Harper. Trump dijo que su mano descansaba sobre el hombro de George, un veterano, un héroe, un hombre que merece algo mejor de todos nosotros, que su historia sea el punto de inflexión. George inicialmente dudó, logró encontrar su voz. Gracias, dijo sus palabras temblorosas pero sinceras. No pensé que a nadie le importara más, pero tal vez las cosas puedan cambiar. La multitud estalló en una ovación de pie. Sus aplausos resonaron en el pasillo. Trump dio un paso atrás para dejar que George tuviera el momento, pero su mente ya estaba trabajando. Sabía que esto era solo el comienzo. El apoyo público era fundamental, pero se requeriría un cambio real. Desenmascarar el sistema arraigado de abuso y prejuicio. Cuando concluyó el evento, activistas locales y líderes de derechos civiles se acercaron a Trump y le presentaron relatos detallados de incidentes similares. Sus pruebas fueron recopiladas meticulosamente durante años de defensa. Trump prometió revisar cada caso personalmente. Su determinación se endureció con cada historia que escuchó. Para cuando la caravana partió, el impulso del día era innegable. Los informes claros del evento ya dominaban los titulares y el hashtag Justicia para George era tendencia en todas las plataformas. Trump, sentado en la parte trasera de la limusina, vio las luces de la ciudad difuminarse más allá de la ventana. Sabía que la lucha que se avecinaba sería difícil, pero también sabía que era necesaria para George, para muchos otros como él, y para el país mismo. Esta batalla estaba lejos de terminar. La limusina zumbaba silenciosamente mientras llevaba a Donald Trump y su equipo de regreso al centro de veteranos para hacer un seguimiento de la condición de George Harper. La atmósfera en el interior estaba concentrada. El peso de los eventos del día presionaba fuertemente a todos. El rostro de Trump estaba indeterminado. Su teléfono vibraba constantemente con actualizaciones sobre la atención nacional que aumentaba rápidamente. Las llamadas llegaban de las redes de noticias, las organizaciones de derechos civiles e incluso de sus compañeros políticos. Algunos elogiaban sus acciones, otros lo acusaban de fanfarronear. Trump ignoró el ruido y se concentró en cambio en la tarea en cuestión, garantizar que George Harper y otros como él recibieran justicia. Cuando llegaron, una pequeña multitud se había reunido afuera del centro. Algunos eran veteranos locales que habían venido a compartir sus propias historias, mientras que otros eran activistas y ciudadanos preocupados inspirados por las imágenes virales. Trump salió de la limusina flanqueado por su equipo de seguridad y fue recibido de inmediato con vítores y preguntas. Ignorando a los reporteros, hizo un gesto al personal que estaba dentro para que llevaran a George al vestíbulo donde el veterano ahora descansaba después de recibir atención. Cuando George apareció, se veía más limpio, más tranquilo y más estable, aunque el agotamiento de años de abandono aún persistía en su postura. Trump se acercó a él y se sentó a su lado en un banco resistente. Las cámaras destellaron capturando el momento, pero el enfoque de Trump permaneció en el hombre a su lado. ¿Cómo te están tratando aquí? George Trump preguntó con voz más tranquila de lo habitual, pero aún firme. George asintió lentamente. Son buenas personas aquí por primera vez en mucho tiempo. Me siento seguro. Hizo una pausa.
Sus ojos ciegos parecían buscar las palabras adecuadas, pero no soy solo yo, señor presidente. Hay tantos otros por ahí como yo o peores. Han perdido la esperanza porque nadie se detiene a preocuparse. Trump puso una mano en el hombro de George. Su expresión se suavizó. Eso va a cambiar. Me estoy asegurando de ello. Detrás de ellos, uno de los directores del centro dio un paso adelante con un portapapeles lleno de documentos. Se presentó como Sarah Collins, defensora de los veteranos sin hogar desde hace mucho tiempo. Señor presidente, comenzó. Gracias por intervenir hoy. George no es el único que ha sufrido a manos del sistema. Nuestros veteranos merecen algo mejor y hemos estado presionando durante años para obtener la atención que necesitamos. Tal vez ahora, con su apoyo, podamos lograr un progreso real. Trump tomó el portapapeles y escaneó las páginas principales. Contenían relatos detallados de acoso policial, falta de recursos y fallas sistémicas que habían llevado a innumerables veteranos a la pobreza y la desesperación. Llevaré esto directamente a mi equipo, le aseguró, y voy a exigir respuestas de todos los niveles del gobierno. Sarah dudó antes de agregar, también hemos estado tratando de aprobar una legislación local para proteger las personas sin hogar, especialmente los veteranos, debido a la discriminación policial, se ha bloqueado repetidamente. Tal vez usted podría ayudarnos a aprobarlo. La mandíbula de Trump se tensó mientras le devolvía el portapapeles a su asistente. Envíeme todos los detalles. Me aseguraré de que esta legislación reciba la atención que merece. Si alguien intenta bloquearla nuevamente, responderá ante mí personalmente. La sala zumbó con aprobación. Cuando Trump se levantó y se dirigió a la pequeña reunión de veteranos, personal y simpatizantes, hoy no se trata solo de George Harper. Comenzó, se trata de arreglar un sistema roto que ha fallado a nuestros héroes durante demasiado tiempo. Si vamos a llamarnos una gran nación, debemos actuar como tal. Eso significa proteger a quienes se han sacrificado por nosotros. Significa responsabilizar a las personas, ya sea que lleven una placa o estén sentadas en una oficina. Sus palabras fueron recibidas con una ovación de pie. El sonido resonó en el modesto centro. George, sentado tranquilamente a su lado, parecía abrumado por el apoyo. Durante años había sido invisible para el mundo que lo rodeaba, pero ahora estaba en el centro de un movimiento mientras la audiencia se apagaba. Trump se alejó con su equipo preparándose para irse después de que los reporteros que habían estado esperando se abalanzaron sobre él con preguntas, muchas de las cuales ignoró. Sin embargo, una pregunta lo detuvo en seco. Señor presidente, ¿cuál es su próximo paso para abordar la mala conducta policial y la falta de vivienda? Volvió su mirada aguda e inflexible. Mi próximo paso, repitió, mi próximo paso es asegurarme de que cada persona en este país, independientemente de sus circunstancias, sepa que importa y eso comienza con acciones, no con palabras. Voy a llevar esta lucha a Washington, a los gobiernos locales y a cada departamento de policía que piensa que está por encima de la ley. Observen de cerca, este no es el final, es solo el comienzo. Con eso, se subió a su limusina dejando atrás una multitud que zumbaba de esperanza y el frenesí de los medios ansiosos por informar cada detalle mientras el motor se alejaba. La mente de Trump corría con planes, hubo llamadas para hacer reuniones que organizar y políticas que redactar, pero por ahora se permitió un breve momento de satisfacción. George Harper estaba a salvo y su historia estaba encendiendo el cambio. Fue una pequeña victoria, pero que llevó la promesa de algo mucho más grande. Los días posteriores al incidente con George Harper vieron un torbellino de actividad. El video viral de Donald Trump confrontando al oficial de policía había provocado indignación nacional. Protestas estallaron en ciudades de todo el país exigiendo rendición de cuentas y reforma sistémica. Las plataformas de redes sociales se inundaron con historias de otros veteranos e individuos marginados que habían enfrentado un acoso similar. El #justicia para George fue tendencia durante días, se convirtió en un grito de guerra por el cambio. Trump en Washington no perdió tiempo en canalizar este impulso en acción. En la oficina oval, convocó una reunión de emergencia con los principales asesores líderes de derechos civiles y defensores de veteranos. La sala estaba tensa pero decidida, el aire pesado por la gravedad del momento. Trump se inclinó hacia adelante en su silla dirigiéndose al grupo. Esto no se trata solo de un oficial o un departamento, se trata de arreglar un sistema que ha estado roto durante demasiado tiempo. No solo estamos hablando de justicia para George Harper, estamos hablando de justicia para todos los que han sido ignorados, maltratados o dejados atrás. Uno de los líderes de los derechos civiles, una mujer llamada Angela Porter, habló. Señor presidente, esta es una oportunidad para sentar un precedente. Necesitamos una supervisión más fuerte de los departamentos de policía, obligatorio capacitación sobre prejuicios raciales y protecciones para poblaciones vulnerables, especialmente veteranos y personas sin hogar. Trump asintió. Estoy de acuerdo. Redacten un plan para la supervisión federal y lo llevaré al Congreso yo mismo. Dejaremos en claro que esta administración no tolerará el abuso de poder.
Mientras continuaba la reunión, Trump presentó actualizaciones sobre el SIDA. El oficial involucrado en el acoso de George Harper había sido suspendido en espera de una investigación y el jefe de policía local había emitido una disculpa pública bajo una creciente presión. Sin embargo, Trump no estaba satisfecho. Una disculpa no es suficiente. Dijo firmemente que necesitamos consecuencias reales y cambios sistémicos. Mientras tanto, la historia de George Harper se había convertido en un símbolo de entrevistas de resiliencia con él facilitadas por organizaciones de veteranos, revelaron la profundidad de sus luchas y los desafíos más amplios que enfrentan los veteranos sin hogar. George habló con franqueza sobre su tiempo en el ejército, la explosión que le había quitado la vista y los años de abandono que siguieron. Sus palabras resonaron profundamente humanizando un problema que muchos habían ignorado. Anteriormente Trump decidió traer a George a Washington como invitado de honor en una reunión del ayuntamiento televisada a nivel nacional. Cuando George llegó escoltado por el personal del centro de veteranos, la audiencia estalló en aplausos. Trump lo presentó personalmente, contando su encuentro y enfatizando la importancia de luchar por aquellos que no pudieron luchar por sí mismos. George, inicialmente vacilante, encontró su voz frente a la multitud. Durante años me sentí invisible, dijo su voz firme a pesar de sus nervios visibles, pero ahora veo que a la gente le importa, veo que el cambio es posible, tenemos que seguir luchando no solo por mí, sino por cada veterano, cada persona sin hogar, cada ser humano que ha sido dejado de lado, todos merecemos algo mejor. La audiencia le dio una ovación de pie, y el evento fue transmitido a todo el país. Trump usó la plataforma para anunciar el decreto ejecutivo de Trump busca abordar la mala conducta policial, mejorar los recursos para los veteranos y establecer una supervisión federal más estricta de las agencias de aplicación de la ley. El decreto también incluye un aumento de la financiación para los programas de asistencia a los veteranos y las iniciativas para combatir la falta de vivienda durante las próximas semanas. El impacto de estos esfuerzos se hizo evidente. Los gobiernos locales comenzaron a adoptar reformas inspiradas en el decreto ejecutivo de Trump y varios departamentos de policía lanzan revisiones internas para abordar problemas sistémicos. Los activistas atribuyeron el momento viral al desencadenar una conversación nacional muy necesaria, mientras que los escépticos admitieron que finalmente se estaban tomando medidas tangibles. George Harper, mientras tanto, se convirtió en un defensor de los veteranos sin hogar y trabajó en estrecha colaboración con organizaciones para crear conciencia e impulsar cambios de políticas. A menudo hablaba del momento en que Trump detuvo su caravana Mo para ayudarlo y lo describió como el punto de inflexión en su vida. No se trataba solo de mí. Dijo en una entrevista que se trataba de mostrarle al mundo que nadie es demasiado pequeño para importar para Trump. El incidente se convirtió en un momento decisivo de su presidencia mientras los críticos continuaban debatiendo sus motivaciones. Pocos podían negar los resultados. La imagen de él de pie junto a George Harper sosteniendo a un oficial de policía. La rendición de cuentas quedó grabada en la memoria del público como un raro ejemplo de liderazgo decisivo. A medida que las semanas se convertían en meses, el impulso continuo de las políticas inspiradas por la orden ejecutiva ganó apoyo bipartidista y la conversación nacional pasó de la indignación a la acción. El nombre de George Harper se convirtió en sinónimo de resiliencia y esperanza, y su historia fue vista como un recordatorio de que incluso las voces más pequeñas podían provocar un cambio monumental. Al final, lo que comenzó como un solo acto de intervención se convirtió en un movimiento que reformuló la forma en que el país abordaba la justicia, la igualdad y la rendición de cuentas. Para George, fue una segunda oportunidad para la nación, fue un paso hacia convertirse en lo que siempre había aspirado a ser, un lugar donde cada individuo, sin importar cuán olvidado o invisible fuera, fuera visto, escuchado y valorado. La justicia comienza con la acción. La historia de George es solo una de muchas, pero hoy desencadenó un movimiento por el cambio. ¿Qué harías si vieras la injusticia en las calles? ¿Hablarías o te quedarías en silencio? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale me gusta a este video. Si crees en la justicia y no olvides suscribirte para recibir más historias poderosas. Juntos podemos hacer una diferencia. Asterisco.